Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Esta es la séptima parte de una serie de videos dedicada a los momentos históricos más importantes que dieron forma a una de las dinastías más famosas de la historia. Número 61. El bautismo de Christopher Marlowe. 26 de febrero de 1564. Christopher Marlowe, también conocido como Kep Marlowe, fue bautizado este día de 1564. Aunque se desconoce la fecha de su nacimiento. Él fue un dramaturgo, poeta y traductor inglés de la época isabelina. Christopher Marlowe es uno de los dramaturgos isabelinos más famosos. Sobre la base de las muchas imitaciones de su obra Tamerlán, los eruditos modernos lo consideran el dramaturgo más importante de Londres en los años previos a su misteriosa muerte temprana. Algunos eruditos también creen que influyó mucho en William Shakespeare, quien fue bautizado en el mismo año que Marlowe y luego lo sucedió como el preeminente dramaturgo isabelino. Marlowe fue el primero en lograr una reputación crítica por su uso del verso en blanco, que se convirtió en el estándar de la época. Sus obras se distinguen por la extralimitación de sus protagonistas. Los temas que se encuentran en las obras literarias de Marlowe se han señalado como humanistas con emociones realistas. Los eventos en la vida de Marlowe fueron a veces tan extremos como los que se encuentran en sus obras. Después de su muerte en 1593, abundaron los diferentes informes sensacionalistas sobre la misma y los estudiosos los cuestionan debido a la falta de buena documentación. Ha habido muchas conjeturas sobre la naturaleza y el motivo de su muerte, incluida una feroz pelea en un bar, una difamación blasfema contra la iglesia, intrigas homosexuales, traición de otro dramaturgo y espionaje del más alto nivel. El relato de un médico forense oficial sobre la muerte de Marlowe no se reveló hasta 1925 e hizo poco para persuadir a todos los estudiosos de que contaba toda la historia, ni eliminó las incertidumbres presentes en su biografía. Número 62. El bautismo de William Shakespeare. 26 de abril de 1564. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Se le considera el mejor escritor en lengua inglesa y el dramaturgo más destacado del mundo. A menudo se le llama el poeta nacional de Inglaterra y el bardo de Avon o simplemente el bardo. Él fue bautizado el 26 de abril de 1564. Pero también se desconoce la fecha de su nacimiento, con algunos autores afirmando que el mismo ocurrió el día 23 de abril. Sus obras existentes, incluidas las colaboraciones, consisten en unas 39 obras de teatro, 154 sonetos, 3 largos poemas narrativos y algunos otros versos, algunos de autoría incierta. Sus obras han sido traducidas a todos los principales idiomas vivos y se representan con más frecuencia que las de cualquier otro dramaturgo. Podría decirse que sigue siendo el escritor más influyente en lengua inglesa y sus obras continúan siendo estudiadas y reinterpretadas. William Shakespeare produjo la mayoría de sus obras conocidas entre 1589 y 1613. Sus primeras obras fueron principalmente comedias e historias y se consideran algunas de las mejores obras producidas en estos géneros. Luego escribió principalmente tragedias hasta 1608, entre ellas Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, El Rey Lear y Macbeth, todas consideradas entre las mejores obras en lengua inglesa. En la última fase de su vida, escribió tragicomedias, también conocidas como romances, y colaboró con otros dramaturgos. Muchas de las obras de William Shakespeare se publicaron en ediciones de diversa calidad y precisión durante su vida. Sin embargo, en 1623, John Hemmings y Henry Condell, dos compañeros actores y amigos del dramaturgo, publicaron un texto más definitivo conocido como First Folio, una edición póstuma recopilada de sus obras dramáticas que incluía 36 de sus trabajos. Su prefacio era un poema profético de Ben Jonson, un antiguo rival de Shakespeare, que aclamaba al escritor con el ahora famoso epíteto de, no de una época, sino de todos los tiempos. Número 63. Se firma el Tratado de Troyes entre Inglaterra y Francia.
Abril de 1564. El Tratado de Troyes fue un acuerdo entre los reinos rivales de Inglaterra y Francia, después de la expulsión de las fuerzas inglesas de este último reino en 1563, que reconocía la propiedad francesa de Calais a cambio del pago de Francia a Inglaterra de 120.000 coronas. El 7 de enero de 1558, durante el reinado de María I de Inglaterra, Enrique II de Francia envió fuerzas encabezadas por el duque de Guisa, que sitiaron Calais. Cuando los franceses atacaron, pudieron sorprender a los ingleses en el punto fuerte crítico de Fort Nieuwlei. Y las compuertas, que podrían haber inundado a los atacantes, permanecieron sin abrir. Así Calais fue recuperada por los franceses. A pesar de esto, Isabel I, hermana y sucesora de María, revivió el reclamo inglés sobre Calais y tomó el puerto francés de Le Havre en 1562 con el apoyo de los hugonotes, pero las tropas francesas expulsaron a los ingleses de Francia y posteriormente en 1564 se llegó a un acuerdo entre ambos reinos, en virtud del cual Francia pagó a Inglaterra 120.000 coronas a cambio del reconocimiento inglés del control francés sobre Calais. Esto probablemente se hizo para obtener el apoyo de Francia para la revuelta holandesa contra España. Aunque la reina Isabel reconoció la propiedad francesa de Calais después del tratado, ella siguió usando el título de reina de Francia. Número 64. Robert Dudley es nombrado conde de Leicester por la reina. 28 de septiembre de 1564. A pesar del escándalo y los rumores de lo que pasó entre ellos durante los años anteriores, la reina y Robert Dudley siguieron siendo buenos amigos. En octubre de 1562, Robert fue nombrado miembro del Consejo Privado y, con solo 30 años de edad, él era inusualmente joven. Isabel pudo haber utilizado al impetuoso y de pensamiento radical Dudley como contrapeso al otro jugador poderoso en la política inglesa, el conservador William Cecil, Lord Burleigh. Esta rivalidad no era solo de ideas, sino también de cortesanos y estadistas. En 1564, Robert Dudley rechazó la oferta de Isabel de que se casara con su prima, María Estuardo, reina de Escocia. Dudley, que conocía bien a su reina, dio su excusa de que no podía soportar estar tan lejos de su soberana. Isabel luego convirtió a Dudley en conde el 28 de septiembre de 1564, creando el nuevo condado de Leicester para él e incluso añadiéndole el título de barón Denbigh. Era inusual otorgar un condado a un hombre que no estaba directamente relacionado con el monarca, por lo que el movimiento muestra la alta estima que Dudley disfrutaba a los ojos de la reina. Dudley recibió su nuevo título y propiedades en una lujosa ceremonia en el Palacio de St. James. Al año siguiente, Robert recibió 2 antiguos monasterios en Yorkshire, una casa en Kew y, lo mejor de todo, el castillo de Kenilworth, en Warwickshire, donde entretuvo a su reina en muchas ocasiones. El conde agregaría una nueva y magnífica puerta de entrada a su nuevo hogar. En entretenimientos en otros lugares, Dudley a menudo actuaba como anfitrión de la reina. Para todos quedó claro, entonces, que este hombre era, sin duda, el favorito de la monarca. Número 65. María Estuardo se casa con Henry Stuart, Lord Darnley. 29 de julio de 1565. María había conocido brevemente a su medio primo nacido en Inglaterra, Henry Stuart, Lord Darnley, en febrero de 1561, cuando estaba de luto por la muerte de su primer marido, el rey francés Francisco II. Los padres de Darnley, el conde y la condesa de Lennox, eran aristócratas escoceses y terratenientes ingleses. Lo enviaron a Francia aparentemente para expresar sus condolencias, mientras esperaban una posible unión entre su hijo y María. Tanto María como Darnley eran nietos de Margaret Tudor, hermana de Enrique VIII, y descendientes patrilineales de los Estuardos de Escocia. La pareja se encontró después el 17 de febrero de 1565 en el castillo de Wemyss, en Escocia. María se enamoró del muchacho largo, como lo llamó la reina Isabel, ya que medía más de 6 pies de altura. Se casaron en el Palacio de Holyrood el 29 de julio de 1565,
a pesar de que ambos eran católicos y no se había obtenido una dispensa papal para el matrimonio de primos hermanos. Los estadistas ingleses William Cecil y el conde de Leicester habían trabajado para obtener la licencia de Darnley para viajar a Escocia desde su casa en Inglaterra. Aunque sus asesores habían unido a la pareja, Isabel se sintió amenazada por el matrimonio porque, como descendientes de su tía, tanto María como Darnley eran aspirantes al trono inglés. Sus hijos, si los hubiera, heredarían un reclamo combinado aún más fuerte. La insistencia de María en el matrimonio parece haber surgido de la pasión más que del cálculo. El embajador inglés declaró que seguramente ella estaba hechizada y agregó que el matrimonio solo podría evitarse mediante la violencia. La unión enfureció a Isabel, quien sintió que el matrimonio no debería haberse llevado a cabo sin su permiso, ya que Darnley era su primo y un súbdito inglés. Número 66. El asesinato de David Rizzio. 9 de marzo de 1566. Se dice que Lord Darnley estaba celoso de la amistad de María con su secretario italiano David Rizzio y daba atención a los rumores de que el secretario había embarazado a María. Por ello, Darnley se unió a una conspiración de nobles protestantes para asesinar a Rizzio, dirigida por Patrick Ruthven, tercer Lord Ruthven. María estaba cenando con Rizzio y algunas damas de honor cuando Darnley se les unió, acusó a su esposa de adulterio y luego hizo que un grupo asesinara al italiano, mientras este último se escondía detrás de María. La reina fue retenida a punta de pistola y Rizzio fue apuñalado en numerosas ocasiones. Su cuerpo recibió 57 heridas de daga. El asesinato fue el catalizador de la caída de Lord Darnley y tuvo graves consecuencias para el reinado posterior de María. Número 67. Nace Jacobo, futuro rey de Escocia e Inglaterra. 19 de junio de 1566. Jacobo fue el único hijo de María Estuardo y de su segundo marido, Henry Stuart, Lord Darnley. Tanto María como Darnley eran bisnietos de Enrique VII de Inglaterra a través de Margaret Tudor. El gobierno de María sobre Escocia era inseguro y ella y su esposo, siendo católicos romanos, enfrentaron una rebelión de nobles protestantes. Por otro lado, su matrimonio tampoco estaba resultando ser un asunto romántico. Pero María quedó embarazada poco después de casarse con Darnley y el 19 de junio de 1566 ella dio a luz a un varón. Jacobo nació en el castillo de Edimburgo y, como hijo mayor y heredero aparente del monarca, se convirtió automáticamente en duque de Rothesay y príncipe y gran mayordomo de Escocia. 5 días después, un diplomático inglés vio a la reina María, que no se había recuperado por completo y solo podía hablar débilmente. El bebé estaba siendo amamantado por su nodriza y estaba bien proporcionado, y mostraba ser un buen príncipe. Fue bautizado como Charles James, o James Charles, el 17 de diciembre siguiente, en una ceremonia católica celebrada en el castillo de Stirling. Con los años, Jacobo lograría reunir en su cabeza las coronas de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Número 68. Comienza la llamada rebelión de los Países Bajos contra el Imperio Español. De 1566 a 1571. El periodo comprendido entre el inicio de la Beldenstorm, en agosto de 1566, hasta principios de 1572, antes de la captura de Brielle de ese mismo año, contuvo los primeros eventos de una serie bélica que luego se conocería como la Guerra de los 80 años, entre el Imperio Español y grupos dispares de rebeldes en los Países Bajos de los Habsburgo. Algunas de las primeras batallas campales y asedios entre calvinistas radicales y las fuerzas gubernamentales de los Habsburgo tuvieron lugar en los años 1566 y 1567, seguidas por la llegada y toma del gobierno por parte de Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, con un ejército de 10.000 soldados españoles e italianos. Luego, una infortunada invasión del noble más poderoso de los Países Bajos, el exiliado pero todavía católico Guillermo de Orange, no logró inspirar una revuelta general contra el gobierno.
Aunque la guerra parecía haber terminado antes de que comenzara, en los años entre 1569 y 1571, la represión de Alba se hizo más severa, y la oposición contra su régimen alcanzó nuevas alturas y se volvió susceptible a la rebelión. Aunque prácticamente todos los historiadores ubican el comienzo de la guerra en algún lugar de este periodo, no existe un consenso histórico sobre qué evento exacto debe considerarse como el comienzo de la guerra. En consecuencia, no hay acuerdo sobre si la guerra realmente duró exactamente 80 años. Por esta y otras razones, algunos historiadores se han esforzado por reemplazar el nombre Guerra de los 80 años por el de Revuelta Holandesa, pero tampoco hay consenso sobre a qué periodo se debe aplicar el término Revuelta Holandesa, ya sea el preludio de la guerra, las etapas iniciales de la misma o la guerra entera. Número 69. El asesinato de Henry Stuart, Lord Darnley, y el tercer matrimonio de María Estuardo. De febrero a mayo de 1567. A pesar del nacimiento de un hijo, la relación entre María Estuardo y Lord Darnley se deterioró aún más durante los años siguientes. Él pasaba las tardes bebiendo y era mujeriego, evitó muchas ocasiones formales, incluido el bautizo de su propio hijo. A principios de 1567, Lord Darnley se había enfermado, quizás con viruela, y en la noche del 9 de febrero de 1567 se hospedó en los alojamientos del provost en Kirk of Hill, en Edimburgo. María había visitado a su marido el día de su muerte, pero se fue para asistir a un baile de máscaras en Holyrood, para celebrar el matrimonio de una de sus damas de compañía. A las 2 de la mañana hubo una gran explosión en Kirk of Hill que se sintió en toda la ciudad. Los cuerpos de Darnley y un sirviente fueron encontrados en un jardín vecino a la mañana siguiente. Parecía que habían salido corriendo de la casa en camisones de dormir. No parecían haber sido víctimas de la explosión, sino que habían sido estrangulados. Las teorías sobre quién fue responsable de la explosión y los asesinatos son variadas. Algunos sugieren que el propio Darnley plantó la pólvora para matar a María, mientras que otros afirman que fueron aquellos que se sintieron traicionados por el cambio de lealtad de Darnley luego del asesinato de David Rizzio. Los nobles que se opusieron a la posición de Darnley en Escocia pueden haber sido los responsables. También se sospechaba de James Hepburn, el conde de Boswell. A fines de febrero, se creía en general que Boswell era culpable del asesinato de Darnley. Lennox, el padre de Darnley, exigió que el conde fuera juzgado ante los estados del Parlamento, a lo que María accedió, pero la solicitud de Lennox de retrasar la recopilación de pruebas fue denegada. En ausencia de Lennox y sin que se presentaran pruebas, Lord Bothwell fue absuelto después de un juicio de 7 horas el 12 de abril. Una semana después, Lord Bothwell logró convencer a más de 2 docenas de lores y obispos para que aceptaran apoyar su plan de casarse con la reina. El 24 de abril, Lord Bothwell y sus hombres secuestraron a María, voluntariamente o no, y la llevaron al castillo de Dunbar, donde se dice que ella fue violada. Si esto sucedió o no, se sabe que el 15 de mayo, en el palacio o en la abadía de Holyrood, ambos se casaron según los ritos protestantes. Número 70. María Estuardo es obligada a abdicar. 24 de julio de 1567. Originalmente, María creía que muchos nobles apoyaban su matrimonio, pero las relaciones entre el recién ascendido Lord Bothwell, creado duque de Orkney, y sus antiguos compañeros se estropearon rápidamente, y el matrimonio resultó ser profundamente impopular. Los católicos consideraron ilegal la unión, ya que no reconocieron el divorcio de Lord Bothwell ni la validez del servicio protestante. Tanto los protestantes como los católicos se sorprendieron de que María se casara con el hombre acusado de asesinar a su marido. El matrimonio fue tempestuoso y María se desanimó. 26 pares escoceses, conocidos como los señores confederados, se volvieron contra la reina y el conde de Boswell y formaron su propio ejército. María y el conde se enfrentaron a los lores en Carberry Hill el 15 de junio, pero no hubo batalla, ya que las fuerzas de María se redujeron debido a la deserción durante las negociaciones. Al conde de Boswell se le dio un salvoconducto desde el campo.
Los señores llevaron a María a Edimburgo, donde multitudes de espectadores la denunciaron como adúltera y asesina. La noche siguiente, fue encarcelada en el castillo de Loch Leven, en una isla en medio de Loch Leven. Entre el 20 y el 23 de julio, María tuvo un aborto espontáneo de mellizos. Y el día 24, se vio obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo, de 1 año. El hermanastro de la reina, el conde de Moray, fue nombrado regente, mientras que Lord Bothwell fue conducido al exilio. Fue encarcelado en Dinamarca, donde se volvió loco y murió en 1578. Número 71. María Estuardo escapa de Escocia y busca refugio en Inglaterra. Mayo de 1568. El 2 de mayo de 1568, María escapó del castillo de Loch Leven con la ayuda de George Douglas, hermano de Sir William Douglas, el propietario del castillo. Consiguiendo formar un ejército de 6.000 hombres, ella se enfrentó a las fuerzas más pequeñas del conde de Moray en la batalla de Langside, el 13 de mayo. Pero fue derrotada y huyó hacia el sur. Después de pasar la noche en la abadía de Dundrennan, María cruzó el Solway Firth hacia Inglaterra en un barco de pesca el 16 de mayo. Desembarcó en Workington, en Cumberland, en el norte de Inglaterra y pasó la noche en Workington Hall. 2 días después de su llegada a tierras inglesas, los funcionarios locales la pusieron bajo custodia protectora en el castillo de Carlisle. Al parecer, María esperaba que Isabel la ayudara a recuperar su trono. Pero la reina inglesa fue cautelosa y ordenó una investigación sobre la conducta de los lores confederados y la cuestión de si María era culpable del asesinato de Darnley. A mediados de julio de 1568, las autoridades inglesas trasladaron a María al castillo de Bolton, porque estaba más lejos de la frontera escocesa, pero no demasiado cerca de Londres. La ropa de la ex reina, enviada desde el castillo de Loch Leven, llegó el 20 de julio. Una comisión de investigación, o conferencia, como se la conocía, se llevó a cabo en York y luego en Westminster, entre octubre de 1568 y enero de 1569. María era ya, en efecto, una prisionera de Estado en Inglaterra. Ella pasaría los siguientes 19 años en estricto confinamiento y bajo vigilancia de las autoridades inglesas. Y también a su nombre, se levantaron varios complots católicos para deponer a Isabel y ponerla a ella en su lugar. Número 72. La batalla de San Juan de Ulúa. 28 de septiembre de 1568. A principios de la década de 1550, un joven Francis Drake comenzó a trabajar como aprendiz en un barco mercante. Mientras estuvo aquí, a Drake se le enseñaron varias habilidades que tendría un marinero, incluido cómo navegar, y también se le proporcionó comida y refugio. En 1567, él se fue a trabajar para su primo John Hawkins, que era traficante de esclavos. Ambos viajarían a África, donde capturarían y encadenarían africanos, navegarían por el Atlántico y venderían los esclavos a los colonos europeos. Francis Drake se unió a John Hawkins en sus viajes comerciales al Nuevo Mundo. En ese momento, gran parte de las islas del Caribe, América del Sur y México, estaban controlados por el Imperio Español. Inglaterra y España a menudo estaban en guerra entre sí y, como tal, los españoles prohibieron el comercio con los ingleses en sus colonias. Pero esto no detuvo a personas como John Hawkins y Francis Drake. Aunque estos marineros a menudo encontraron problemas. En octubre de 1567, John Hawkins y Drake llegaron a San Juan de Ulúa, en la costa mexicana, listos para comerciar. Tenían 6 barcos, incluido el Minion, capitaneado por John Hawkins, y el Judith, capitaneado por Drake. No pasó mucho tiempo antes de que los españoles atacaran a la flota inglesa. 4 de los barcos fueron destruidos, pero el Judith sobrevivió. John Hawkins también logró escapar. Esta batalla crearía un profundo odio de los españoles contra Francis Drake. Después de su regreso a Inglaterra, este marinero aceptó felizmente un puesto de la reina Isabel en 1570 para convertirse en corsario. Un corsario es similar a un pirata,
pero a diferencia de los piratas que asaltan para su uso personal, los corsarios suelen ser contratados y pagados. Drake pasó los siguientes años al mando de varios barcos, atacando y destruyendo flotas españolas. Él se convirtió en un héroe para los ingleses. Pero una vez que Inglaterra y España alcanzaron una paz temporal, los servicios de corso de Drake no fueron necesarios. Aunque la paz no duró mucho y pronto lo llamaron de regreso. Número 73. La rebelión de los Condes del Norte. De noviembre de 1569 a enero de 1570. Durante este periodo, los Condes del Norte eran muy poderosos. Cuando Isabel subió al trono, ella trató de limitar su poder poniendo a los señores del sur a cargo de algunas de sus tierras. Estos condes del norte también eran católicos fuertes y estaban molestos por la interferencia de Isabel en sus asuntos desde la lejana Londres. Estos factores, y la llegada de María Estuardo a Inglaterra en 1568, los empujaron al borde de la rebelión. En 1569, Charles Neville, sexto conde de Westmoreland, y Thomas Percy, séptimo conde de Northumberland, comenzaron a reunir sus fuerzas. En noviembre de ese año, entraron a caballo en la ciudad fortaleza de Durham con más de 4.500 hombres, asaltaron la catedral y destruyeron la Biblia en inglés y la mesa de comunión protestante. Luego se celebró una misa católica, un acto que era ilegal en Inglaterra y Gales. Sin embargo, ellos carecían de un plan coherente, mientras que, en comparación, la reacción de Isabel ante la rebelión fue rápida. La mayoría de los rebeldes se retiraron tan pronto como se enteraron de que el conde de Sussex y varios miles de soldados marchaban hacia el norte. Los prisioneros fueron severamente castigados con la ejecución de más de 800 rebeldes en una advertencia a otros rebeldes potenciales. Los condes huyeron a Escocia y aunque Westmoreland logró evadir la captura escapando a Flandes, Northumberland fue capturado, devuelto a los ingleses en 1572 y ejecutado. Se confiscaron las tierras rebeldes y las de otras familias católicas y se rompió el poder de los condes del norte. Número 74. Isabel es excomulgada. Febrero de 1570. En febrero de 1570, el Papa Pío V declaró que Isabel era hereje y, como tal, fue excomulgada por medio de una bula papal. La bula, titulada Regnans en Excelsis, que al español se traduce en Reinando en lo Alto, liberó a los católicos de cualquier lealtad a Isabel y les pidió que la destituyeran del trono. El Papa estaba tratando de capitalizar el descontento causado por la llegada de María Estuardo a Inglaterra, así como la reciente rebelión de los condes del norte. Pero esta bula era un peligro para el asentamiento religioso isabelino y podría proporcionar una razón para un levantamiento católico, posiblemente apoyado por una potencia extranjera. Sin embargo, el Papa había calculado mal. Los católicos ingleses y galeses prefirieron guardar silencio sobre sus creencias religiosas y se mantuvieron leales a Isabel. El Papa había sobreestimado seriamente su poder sobre los católicos en estos países. Al parecer, ellos querían continuar viviendo y adorando como católicos, pero la mayoría no quería que el Papa tuviera poder político en las Islas Británicas. A pesar de esto, el Parlamento no se arriesgó y en 1571 aprobó una serie de leyes diseñadas para proteger a Isabel de cualquier consecuencia de la bula papal. Y aunque a partir de la década de 1570, sacerdotes misioneros de los seminarios continentales fueron a Inglaterra en secreto en la causa de la reconversión del país. Muchos sufrieron la ejecución, engendrando un culto católico al martirio.